Y siempre decimos que Uruguay es un país de viejos. Bueno, ahora lo confirmamos porque hay un nuevo estudio que lo reafirma. Más de 450.000 uruguayos son mayores de 65 años y 500 de ellos llegaron a los 100 años de edad. Vamos a hablar de este estudio con Nicolás Brunet y Clara Márquez, doctores en Ciencias Sociales y autores del Atlas Sociodemográfico y de Desigualdad. Buenos días, gracias por venir. Andan? ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Bienvenido. Bien, bueno, yo decía alguna de las cifras, pero podemos explicar un poco más, porque uno siempre dice, bueno, la cantidad de jubilados, las propuestas que faltan, es una población envejecida, pero evidentemente es así. Sí, en el estudio lo que se ve y que es un dato ya conocido es que el 14% de la población de los uruguayos y uruguayas tienen más de 65 años. Así que sí, en efecto es una... Ustedes usan un concepto ahí que es ya no envejecimiento, sino sobreenvejecimiento de la población. Sí. ¿Sigue ese proceso? Sí, sobreenvejecimiento es algo así como envejecimiento de los más viejos. Viejos es un término que usamos comúnmente en demografía, no, ya se acepta. No es peyorativo. No es peyorativo. Y lo que significa, lo que muestra básicamente es un patrón de envejecimiento un poco más agudo, donde dentro del grupo de personas de 65 y más, el grupo de mayores de 75, 85 empieza también a incrementarse un poco más. Un poco más. Ahora, Sí. algo bueno, en una época donde te dice esto te hace mal, esto es cancerígeno, tenemos una población que llega hasta esa edad. Tenemos, Comiendo carne claro, y sin cuidarse mucho. el país del asado, del mate con el agua hirviendo, una cantidad de cosas y tienen 100 años como nada acá. Sí. Exacto, eso es una de las cosas que nos parece importante decir, es que no necesariamente esto tiene que ser visto como una alarma. En realidad esto también tiene que ser visto como una buena noticia porque los uruguayos ahora somos más longevos. Por otro lado, esto es una tendencia que se da a nivel mundial. Sí, claro. Lo que pasa es que la ciencia avanza y las expectativas de vida van aumentando, ¿no? Entonces, Exacto, Sí. esto se explica básicamente por ganancias en la expectativa de vida, en la esperanza de vida, que son procesos bastante largos que experimentamos fundamentalmente durante el siglo XX y ya, como les comentamos, una tendencia global en la que Uruguay está encaminado. En realidad es una buena noticia. El asunto es que a veces sí se generan alarmas acerca de esto. Y el punto ahí interesante es ver que en realidad el problema no es el envejecimiento en sí, como decimos, en realidad es positivo. El problema es cómo se va a tratar en el futuro este crecimiento de la población. Entre otras cosas, cómo se va a financiar, ¿no? El sistema de seguridad social, etcétera. Y ahí es donde Uruguay, de repente, en este proceso que el mundo lleva, sí tiene algunas dificultades particulares. Por ejemplo, ser junto a Cuba uno de los países con más envejecimiento de América Latina, que por un lado es bueno, por esto mismo que decís de la salud, pero por el otro nos presenta varios desafíos, ¿no? Sí, justamente lo venimos comentando hace un tiempo, hay dos imágenes que son las que apoyan a veces esta visión negativa que tienen algunas personas, algunos discursos acerca del envejecimiento. La primera es una comparación que no es del todo válida, que es entre el envejecimiento poblacional, el envejecimiento demográfico de las poblaciones, comparado con el envejecimiento individual. El envejecimiento individual es un fenómeno distinto, pero está justamente asociado a la pérdida de ciertas capacidades El problema, físicas y mentales. eso, se alarga no la es lo vida mismo el envejecimiento individual que el envejecimiento por una poblacional. cantidad de factores, pero teníamos una población que ya era adulta y evidentemente no hay mucho plan recambio en Uruguay. Sí, ahí entra también la cuestión de la migración y de los saldos migratorios, ¿no? Las poblaciones en general se van moviendo en función de la natalidad, la mortalidad y la migración. Uruguay tiene una tradición bastante larga de saldos negativos migratorios, como ustedes sabrán, que en los últimos años parece haberse revertido un poco. En realidad, parecería muy difícil que este fenómeno que es global se revierta en Uruguay, pero en teoría sí se podría revertir si rejuvenecía la población, por ejemplo, mediante la migración. Pero con respecto a lo que decía, sí, eso tiene que ver, el alarma fundamental que generalmente se enciende en función de cómo vamos a financiar los sistemas de seguridad social, tiene que ver con esa idea de la tasa de dependencia, de cuántos dependientes, tanto niños como adultos mayores, tenemos con respecto a los activos. Claro. En realidad la respuesta ahí está mucho más en la productividad que puedan generar las personas que están trabajando, incluso la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que ha ido creciendo, podría llegar eventualmente a compensar eso. No es una cuestión necesariamente de números. A veces pensamos que tenemos que ser muchos para que el país se desarrolle y eso no las nuevas generaciones pobres se sienten presionadas a tener 6 hijos más o menos, como para... Bueno, no, el expresidente Mujica insistía mucho que vinieran de donde fuera del mundo, Uruguay, que necesitábamos gente. Vos decís que no tan... Y no necesariamente. Sí, no por ser el Uruguay de los... En algún momento se habló del Uruguay de los 10 millones. Uruguay siempre fue pequeño demográficamente y en ninguna de las proyecciones que nosotros conocemos
sería posible que Uruguay llegara a ese calidad de número. población y no cantidad de población. Tiene más que ver, sí, tiene más que ver con la calidad y sobre todo con la calidad educativa y cómo formamos a los niños, a los jóvenes de hoy para que puedan ser, digamos, puedan tener mejores condiciones de vida, puedan ser más productivos en el futuro para compensar y retenerlos. Algo que va a pasar en unos años, no va a pasar ahora. Y una estructura productiva que, por ejemplo, pueda recibir a gente más formada, ¿no? Claro, porque también podemos tener gente formada y no un mercado de trabajo capacitado para recibirlos, ¿sí? También hay que tener un mercado de trabajo que genere puestos de trabajo de calidad. Bien, ya seguimos charlando, vamos a ir al móvil porque uno de los datos que decíamos es que más de 500 uruguayos llegaron a la barrera de los 100 años y estamos en la casa de uno de ellos con el móvil de Desayunos Informales, se llama Félix Sienra, tiene 101 y además una gran historia atrás, porque historia también deportiva. En los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 salió sexto, fue la mejor actuación uruguaya en yacht en la especialidad de la historia de nuestro país. Y estamos... segundo está Foglia en Londres, que fue octavo. Bien. Fíjate. Bien, vamos a darle las gracias y los buenos días. Félix, ¿cómo está? Sí, pero... A ver si nos escucha bien. ¿Nos escucha, Félix? Sé que es bajo el retorno. A ver, ahí está hablando con alguien al mismo tiempo. Bien, vamos a arreglar un poco la parte del audio, del sonido allí y ya volvemos con... Hay una diferencia sustancial también, y lo dicen en este último fascículo del estudio, en la diferencia de hombres con mujeres, ¿no? Como las mujeres tienen una mucho mayor, ¿no? Sí, en general también eso es un patrón general del envejecimiento en global? América Latina y en todo el mundo. Es una especie de feminización de la vejez, por las diferencias en la esperanza de vida en todas las edades entre las mujeres y los hombres. Las mujeres viven más. Lo que pasa es que cuando llegan a las edades mayores se van acumulando un poco más. Por eso en esas pirámides de población que utilizamos nosotros que se pueden ver en el Atlas, en la parte superior donde se representan las edades mayores están un poco más anchas, ¿no? O sea, en esas edades el porcentaje de mujeres, sobre todo después de los 85, es bastante mayor que el de los... Sí, decíamos que con mayores de 84 años solamente 3 de cada 10 son varones, 7 mujeres. Exacto. ¿Y en qué condiciones socioeconómicas, culturales, a nivel de instrucción se llega? Porque también a veces hay una especie de prejuicio o de preconcepto que a medida que se avanza en la edad, esa calidad de vida va bajando, ¿no? Sí, justamente ello nos lleva un poco más a hablar del contenido del Atlas, que no se centra tanto en esta discusión inicial, que es tal vez lo que más suena, ¿no? Sí. Sino en ver, justamente se llama Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad. Esto es una serie, este es el 7º fascículo de esta serie, que lo que busca es ver en qué condiciones están los adultos mayores, las personas mayores en el Uruguay. La característica, sí. Sí, perdóname, no, pero justamente porque en general, a lo que yo mencionaba, el tema del preconcepto y lo que se mencionaba de lo difícil que es el llegar a viejo, supone ciertas condiciones que están vinculadas con el problema económico que decía Juan Miguel, ¿no? El problema de las pasividades, etcétera. Como que esa calidad de vida en general estaba un poco atentando por las condiciones a las cuales se llegaba a viejo. Cuando las necesidades a veces aumentan también, ¿no? Con la edad. En realidad, por supuesto que las necesidades van variando a lo largo de la vida y son muy distintas entre las etapas tempranas de la infancia y la juventud y las personas mayores. El asunto, sin embargo, contra ese tipo de mito que solemos escuchar, es que es algo que se ve en el Atlas bastante bien, es cuando analizamos la situación de pobreza en términos de necesidades básicas insatisfechas, que digamos es una manera de aproximarnos a la pobreza, a las condiciones que mide básicamente condiciones de la vivienda, confort en el hogar, acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Lo que vemos en realidad es que las personas mayores están en una bastante mejor condición que los adultos, que los jóvenes y mucho más que los niños. Interesante. En realidad lo que vemos es que es lo contrario de lo que ustedes estaban diciendo. Sí, eso se ve, por ejemplo, si ves el porcentaje de niños que están en situación de pobreza y de mayores de 65 años que están, si bien a veces en las políticas públicas se atiende mucho más a los mayores que a los niños, la realidad es esa, ¿no? Hay mucho más niños pobres que ancianos pobres. Sí. Y otro dato interesante acerca de lo que preguntabas es la impresionante cobertura del sistema de seguridad social, de pensiones y jubilaciones que tiene el país. Esto ya lo sabíamos, pero en el Atlas lo mostramos de nuevo. Hay una cobertura más o menos del 90%. O sea, 90% más o menos de los adultos mayores están cobrando jubilaciones. ¿El interior es más viejo que Montevideo?
Hay una diferencia regional bastante marcada. El sur del Uruguay tiende a ser más joven en general que el norte. El norte parecería bastante más joven y si ven las estructuras de población, por ejemplo, tienen un extremo Artigas con una pirámide muy rectangular con la base muy ancha, quiere decir con mucha concentración de niños, y después departamentos como La Valleja o Colonia bastante más envejecidos. Claro, pues son ellos dos con Montevideo los más envejecidos del país, ¿no? Sí, Montevideo, La Valleja y Colonia son tres de los casos más importantes. Rocha también, en el caso del sur. Bien, vamos a volver a la casa de Félix, a ver si ahora sí solucionamos el tema de sonido y nos escucha. Félix, buenos días. Ojalá ni imagen. Bien, a ver. No nos escucha, Félix. Bien, se escuchan voces, pero no nos Tu está... voz se escucha. Sí, con eco. Bien, bueno, vamos a ver si luego podemos establecer contacto entonces con la casa de Félix, que era una de estas historias, que además Pablo lo conoce muy bien y lleva una vida súper activa. Sí, tiene 101 años, yo lo conocí, bueno, aparte de ser el abuelo de mi mujer, ¿no? Lo conocí por alguna entrevista deportiva donde pude saber más de su vida. Y él siempre dice que hay dos claves. Claro, nadie no tiene la receta para llegar a 100, ¿no? Si no la vendería, obviamente, pero... Sí, usted la vendería. No se le hubiera pasado a cobre, pero hay dos cosas que él dice que son religiosas, que es la siesta y la sopa. Pueden haber 62 grados como hoy, y él va a almorzar y va a cenar sopa y después alguna cosita. ¿Es lo único que come, sopa? No, él come... Bien, y después la siesta. Claro. Perfecto. Y hace gimnasia, además, leí también que tiene un profesor que lo ayuda. Sí. Hace un par de años se lesionó haciendo sentadillas contra el lavarropa, una cosa increíble. ¿Contra el lavarropa? Claro, se apoyaba en el lavarropa para hacer cuclillas y agarrar músculo en el posterior. A los 99, eso estamos hablando. A los 100. A los 100. A los 100, increíble. Cumplió 101 el pasado enero. Y además en reunión cuando uno empieza a hablar es lo que decían, ¿no? ¿Qué uruguayos conocen? Y todos conocemos uruguayos, parientes, amigos, parientes de los otros que tienen 90, 90 y pico. Como que de repente más no era natural. así hace 20 años. Era más raro ver gente de esa edad o conocer gente de esa edad. Sí, en realidad es una tendencia de bastante largo plazo, es una tendencia del siglo XX. En el mundo en general, pero en Uruguay ha sido muy temprano ese proceso. Eso también es un signo La ciencia dice positivo. que los niños que nacen hoy van a llegar y a superar los 100 años, por las condiciones en las que están. Sí, esa es toda una discusión acerca de si la esperanza, si tenemos un techo o no tenemos un techo. En este momento Japón creo que es el país en el mundo que tiene la esperanza de vida más alta. Nosotros estamos bastante altos también. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero en promedio están 70 y poco de años. ¿Y Japón cuánto tiene más o menos? Japón creo que está en 83 más o menos. O va a ser no sé si es no recuerdo si es el máximo que va a llegar, pero es uno de los países que tiene la esperanza de vida más alta. Y hay una discusión ahí si hay un techo o no. Claro, ¿hasta dónde, no? Podemos ser eternos. Si hay un techo biológico o no. Pero así por ahora vamos Lo importante es llegar bien, ¿no? ¿Para qué tantos años? Sí, no hay necesidad. Depende cómo llegue. Escucha el BPS esta nota y llora. Revienta. Nicolás y Clara, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos todos los datos. Un placer. Gracias. Vamos a repasar